Hola chicos, ¿cómo están? Pues bueno, hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase de esta materia que se llama etapas de desarrollo de un grupo. Eh, la semana pasada vimos qué es un grupo, eh, las características que puede tener un grupo, por qué es importante estudiar un grupo, de dónde proviene esta materia que estamos estudiando que se llama psicología de los grupos. Y hoy nos vamos a adentrar un poco más a las fases de desarrollo, es decir, vamos a conocer más de lleno lo que es un grupo, cuáles son esas fases de desarrollo para que así posteriormente lo podamos pues estudiar de una manera más crítica. Bien, eh, como les comentaba, pues el objetivo de esta materia o de esta clase, perdón, primero es comprender que la existencia de los grupos se encuentra marcada por el tiempo. Es decir, todos los grupos tienen un ciclo de vida, que es prácticamente lo que vamos a ver hoy. Otro de los objetivos que vamos a tratar hoy es que vamos a comprender los aspectos implicados tanto en la formación como en el desarrollo grupal. ¿Qué aspectos ayudan o coayudan a que un grupo se forme y se desarrolle? Y bueno, otro de los objetivos es que vamos a entender el carácter dinámico y continuo que presenta el ciclo vital de los grupos. Pero bueno, como me gusta ser de repente muy dinámica, me encantaría primero que podamos comprender qué son los grupos. Pero antes que nada, les quiero presentar, perdón, qué son las etapas de desarrollo, pero antes que nada quiero presentarles qué aspectos vamos a tratar. Bueno, hoy vamos a tratar, primero vamos a ver o a recordar quizás un poco la formación de los grupos, pero nos vamos a adentrar directamente al desarrollo de los grupos y vamos a descubrir y vamos a ver qué significan los modelos lineales, los modelos no lineales y los modelos integradores. Prácticamente esta clase se va, como su título lo dice, se va a centrar en el desarrollo de los grupos. ¿Ok? Esos son los aspectos a los que vamos a tratar. Pero les comentaba, como a mí me encanta ser muy dinámica y así ser muy específica, quiero primero que podamos entender juntos qué son las etapas de desarrollo. Las etapas de desarrollo son las etapas de la vida de un grupo. Y vamos a imaginarnos, como yo les plasmo aquí en esta imagen, la vida de una persona. Nace, crece, se reproduce y muere. Prácticamente esto es muy parecido a estas etapas de desarrollo. La etapa de desarrollo quiere decir que un grupo, desde que se forma, tiene un ciclo de vida, es decir, un inicio y un final. Pero entre este inicio y este final del grupo, el grupo va evolucionando continuamente. Y a esto se refiere etapas del desarrollo. Es decir, el día de hoy vamos a ver cómo el grupo continuamente se va desarrollando, desde que se crea el grupo hasta el final del grupo. Vamos a ver la duración, del grupo y cómo reitero, entre el inicio de la creación del grupo al final del grupo, cómo surgen diferentes cambios. Esta serie de cambios son las etapas que va cumpliendo un grupo. Y bueno, quiero, para que quede así súper claro qué son las etapas de desarrollo, quiero asemejarlo mucho a la etapa de vida de una mujer en este caso, lo que plasmo en la imagen. ¿Ok? Entonces, etapas de desarrollo de un grupo quiere decir que el grupo tiene un principio o un inicio y un final y que
entre este inicio y este final, el grupo va evolucionando continuamente. El grupo no es el mismo cuando comienza que cuando termina. ¿Por qué? Porque siempre un grupo tiene una evolución. ¿Okay? Bien, explicando esta parte de qué es una etapa de desarrollo en los grupos, ahora continuaremos con lo siguiente. Bien, etapas de desarrollo. Miren, existen 3 modelos importantes que estudian la etapa del desarrollo de los grupos. Y estos 3 modelos importantes son los modelos lineales, los modelos no lineales y los modelos integradores. A lo largo de la clase vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. Pero bueno, para entender un poco más cómo es que estas etapas se estudian desde diferentes modelos, quiero comentarles lo siguiente. Muchos autores o un gran número de autores han tenido diferencias en entender estas etapas de desarrollo. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre que unos autores ven que el desarrollo del grupo se lleva de esta manera y otros autores consideran que el desarrollo del grupo se lleva de otra manera? Tiene que ver con lo que nosotros ya habíamos visto la semana pasada, que es un grupo es muy extenso en la manera de entenderlo porque está conformado por personas. Y por el simplemente hecho de estar conformado por personas, existe una gran variedad de grupos. Y por eso, o por ende, existe una gran variedad de autores que diferencian su manera de pensar al al momento de desarrollar una etapa de desarrollo del grupo, valga la redundancia. Es decir, muchos autores ven las etapas de desarrollo de una manera, otros de otra manera y otros de otra manera. Y estas 3 maneras principales que tienen algunos autores de ver estas etapas de desarrollo, reitero, se llaman modelos lineales, modelos no lineales y modelos integradores. En los modelos lineales, el modelo más importante dentro de este rubro de los modelos lineales es el modelo de Tuckman. En los modelos no lineales, los 2 modelos más importantes es el modelo de TIP, tiempo, interacción y rendimiento, TIP por sus siglas en inglés, y el modelo de equilibrio interrumpido de desarrollo del grupo de la autora o del autor, Herzig. Bien, este modelo de equilibrio interrumpido del desarrollo grupal es el más conocido dentro de los modelos no lineales. Y por último, tenemos a otros autores que ven las etapas del desarrollo desde los modelos integradores. Y el modelo que tiene más importancia dentro de estos modelos integradores es el modelo cíclico de Rorschach. Perdón por de repente las pronunciaciones, pero son unos apellidos muy raros. Bien, chicos. Y bueno, chicos, continuando un poco más, explicando detalladamente los modelos de desarrollo de los grupos, vemos que en los modelos lineales plantean fases, es decir, que tienen un seguimiento, que hay una secuencia en los modelos lineales. Quizás, como su nombre lo diría, lineal, llevan una secuencia, van primer paso, segundo paso y tercer paso. Los no lineales, como su nombre lo diría, no llevan una línea, no llevan una secuencia como tal. Y los integradores, igual como su nombre lo diría, integran.
más que cumplir o no secuencias, su objetivo es integrar. Y bien, son frecuentes los intentos realizados con el objetivo de agrupar los diferentes modelos propuestos. En este apartado, en esta diapositiva, nos limitaremos a presentar los modelos que consideramos más representativos para explicar el desarrollo grupal, que tendrían que ver, o siguiendo los criterios de estos tres autores, Morgan, Salas y Klickman, que agrupan los modelos en lineales y en no lineales, que era lo que yo les estaba comentando, y agruparemos e incluiremos otro grupo de otro autor, que es los modelos integradores. Bien, los modelos lineales o progresivos, se me lengua la traba, progresivos, plantean que los grupos se desarrollan siguiendo un orden definido de progresión a través de una serie de fases, desde 2 fases, como diría un autor llamado Scourge, hasta 15 fases, como diría otro autor llamado Rogers. Para alcanzar esta madurez grupal es necesario que los grupos vayan superando cada una de las fases. Es decir, en el modelo lineal no se puede pasar a la siguiente fase si el grupo no ha desarrollado o no ha alcanzado la primera fase, no puede pasar a la siguiente fase. Estas son quizás las reglas más representativas de este modelo lineal. 1, como su nombre lo dice, va en línea, es progresivo. 2, no se puede pasar a la siguiente fase sin antes haber terminado una fase. Y 3, forzosamente cada grupo tendría que terminar una fase. De no serlo así, ahí concluiría el grupo. Bien, de los grupos más representativos de los lineales, como habíamos visto en esta diapositiva anterior, en los modelos lineales es el modelo de Tuckman. Y bien, ahora viendo los modelos no lineales, que habíamos visto que es lo contrario a este modelo lineal, no tiene fases, no cumple un ciclo. En estos modelos, como les estaba comentando, se caracterizan por la ausencia de cualquier tipo de secuencia o de fase en la evolución grupal. Es decir, en estos modelos se entienden a los grupos como sistemas abiertos, donde influye mucho de alguna manera el entorno o las relaciones que tienen las personas que conforman el grupo con el exterior. Y bueno, por último, los modelos integradores, que son los conocimientos acumulados sobre el desarrollo de los grupos, han dado lugar a intentos de integración que han venido originando tanto por la gran cantidad de estudios realizados sobre el tema, por la consideración. En las últimas décadas, los factores temporales en el análisis de los fenómenos grupales. Bien, y como yo les comentaba y como su nombre diría en este modelo de desarrollo de los grupos, que son los integradores, pues lo más importante es integrar. En estos modelos no hay jerarquías, en estos modelos no hay fases por qué cumplir, sino más bien en estos modelos es cómo se integra, la manera en cómo cada uno de los participantes del grupo lucha para que el grupo siga integrado sin necesariamente pasar o no ciertas fases. Y bien, como habíamos visto en esta diapositiva, en el modelo lineal
lo más importante es determinar cada fase, saber en qué fase está cada grupo, cómo se ha ido desarrollando de acuerdo a las fases en las que va concluyendo y demás. Entonces, de alguna manera, el modo lineal, o el modelo lineal, perdón, es muy determinista, es muy estructurado, muy lineal. Entonces, estas quizás serían algunas de las características de este modelo. Bien, y regresándome un poquito a esta diapositiva, como podríamos ver en el modelo, en los modelos lineales, el modelo más representativo de los modelos lineales es el modelo de Tuckman. El modelo de Tuckman explica que mientras el equipo desarrolla madurez, habilidades y establece relaciones entre sus miembros, el líder va cambiando su estilo de liderazgo para que de esta manera el grupo vaya evolucionando, comenzando por un estilo directivo, moviéndose de alguna manera hacia el coaching y luego participando activamente y finalizando con delegaciones de tareas relevantes dentro de la organización del grupo. Bien, y dentro del modelo de Tuckman encontraremos como primera fase la formación. En esta fase se da el acuerdo, se aclaran los propósitos que tiene la conformación de ese grupo y de alguna manera se crea una guía de lo que será posteriormente el grupo y se crea o de alguna manera se direcciona el grupo para que pueda caminar de manera continua. Una vez que el grupo cumple esta fase de formación, una vez que ya están de acuerdo los integrantes del grupo sobre cuál es el propósito de la formación del grupo, por qué se está formando y demás, una vez que ya se dio esto, se pasa a la siguiente fase, que es el conflicto. En el conflicto permanecen conflictos, se mejora la visión del propósito, existe una lucha de poder entre miembros del grupo y de alguna manera el grupo requiere motivación, porque de lo contrario en esta fase terminaría el grupo si no, de alguna manera, si no se llega a una madurez. ¿Por qué se llama conflicto esta segunda fase? Perdón que no les haya adjuntado una imagen, yo se las voy a adjuntar después de este modelo y de esta explicación que estoy dando. Pero la segunda fase del modelo Tuckman se llama conflicto porque después de que al parecer ya quedaron de acuerdo los integrantes del grupo sobre cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos, en esta segunda fase de alguna manera algunos de los integrantes del grupo como que reflexionan si realmente esos propósitos son los que ellos quisieran tener, reflexionan sobre si el líder los va a poder llevar a que esos propósitos se cumplan. Y por eso esta segunda fase se llama conflicto, porque quizás es una parte crucial en la vida de un grupo para saber si el grupo va a continuar o no, esto de acuerdo a esos conflictos, si se llegan a resolver con madurez o no. Los conflictos dentro del grupo en esta fase son muy normales, de hecho son parte de esta fase. ¿Por qué? Porque al resolver esos conflictos, el grupo va a tener como más madurez para pasar a las siguientes fases. Dentro de esta fase de conflicto también se genera una lucha de poder. ¿Por qué? Porque a veces los integrantes del grupo como que no están convencidos si el líder del grupo, como yo les comentaba, pues los va a poder guiar. Si el grupo logra superar esta parte o esta fase del conflicto, sigue la siguiente fase, que es el desempeño. En esta fase se llegan a acuerdos, los integrantes del grupo de alguna manera adquieren responsabilidad y roles claros. Aquí ya no están peleando sobre quién va a ser el líder o no, sino ya saben quién es el líder, quiénes son los que apoyan al líder y demás.
También en esta fase predomina la facilitación. ¿Esto qué quiere decir? Que como ya están los roles claros, pues ya cada integrante del grupo pues ya sabe qué va a hacer. Si supera el grupo esta fase, viene la siguiente fase, que es determinación. En esta fase de terminación existe la visión y los propósitos claros, todavía aún más claros que en las fases anteriores. Ya nos visualizamos haber logrado esos objetivos que nos fijamos al formar ese grupo, y se delegan funciones de acuerdo a esa visión que podamos tener de los logros. Y si superamos esta fase de terminación, sigue la fase de normalización. En esta fase, los objetivos ya se cumplieron. En esta fase, de alguna manera, hay sentimientos de satisfacción porque los integrantes del grupo saben que han cumplido ese logro, y hay reconocimientos. Un ejemplo muy claro de este modelo lineal, y especialmente de este modelo de Tuckman, podría ser quizás ustedes. Ustedes han formado un grupo y ese grupo tiene fases. ¿Y cuáles serían las fases? Pues pasar el primer cuatrimestre, pasar el siguiente cuatrimestre. Seguramente en algún momento han estado en conflicto ustedes pensando: ¿estaré estudiando la carrera correcta? ¿Será que esto era lo que yo pensaba de psicología? Si ustedes resuelven ese conflicto, seguramente después sabrán que eso es lo que quieren, y entonces su desempeño va a estar pensando en querer alcanzar ese objetivo. Y bueno, cuando ya vayan a estar a punto de terminar la carrera, pues ya se van a visualizar cuando tenga mi consultorio, cuando ya sea psicólogo, cuando ya me haya titulado. Y bueno, cuando hayan logrado todos esos objetivos, pues va a ser la etapa de normalización. Ese sería un ejemplo muy claro. Bien, chicos, para entender un poco más este modelo lineal, y específicamente el mejor ejemplo de los modelos lineales, que sería el modelo de Tuckman, quiero invitarlos, a que veamos juntos este video. Cuando dirigimos un equipo asumimos grandes responsabilidades, no solamente en cuanto a la consecución de los objetivos, sino también con nuestro equipo. Una de las tareas más importantes que tenemos que hacer es asegurar el correcto desarrollo de las capacidades del mismo. Según Tuckman, para ello tenemos que ir cambiando nuestro estilo de liderazgo. Comenzamos con un estilo directivo, pasamos a un estilo coach, para luego ir dando paso a un estilo más participativo y, por último, una delegación casi independiente en nuestro equipo. Todas estas etapas son necesarias e inevitables para que el equipo pueda crecer, enfrentarse a nuevos desafíos, abordar nuevos problemas y encontrar soluciones para los mismos, así como para planificar su trabajo y entregar resultados. Inicialmente, Tuckman definió 4 etapas en su modelo y posteriormente incluyó con el estudio una nueva etapa de terminación o disolución del equipo. Por lo tanto, las 5 etapas del modelo de desarrollo de Tuckman son: forming o formación. Durante esta etapa, los miembros del equipo establecen contacto y comienzan a conocerse. Se establecen los roles y comienzan a establecerse las relaciones interpersonales. Hay una alta dependencia de la persona que lidera como guía el equipo. Storming o conflicto. Durante esta etapa, los integrantes del equipo prueban a quien les lidera, así como los límites de los compañeros y los propios. Se abre un periodo de rivalidad o lucha de poder en la que cada miembro del equipo intenta encontrar su lugar dentro del mismo. En esta etapa, la persona que lidera actúa como coach y es muy importante que mantenga la atención del equipo enfocada en los objetivos del proyecto. Norming o normalización. En este momento, los roles y las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo están claramente identificados y establecidos. El equipo respeta a quien los lidera, ya que puede empezar a ejercer un estilo de liderazgo compartido con el equipo.
performing o desempeño. Durante esta etapa, la energía del grupo se encauza de forma natural hacia la tarea, funcionando el equipo como una unidad. Los miembros tienen claro lo que se requiere de ellos, son competentes y autónomos. La persona que lidera permite al equipo tomar la mayor parte de las decisiones con un estilo de liderazgo delegativo. Terminación. Comienza la disolución del equipo y los sentimientos de pérdida e incertidumbre por el futuro que ello supone. Es preciso gestionar la misma y proporcionar la mayor cantidad de información posible sobre los nuevos proyectos. Bien, chicos, ahora que hemos visto un resumen de lo que es el modelo lineal, específicamente el modelo de Tuckman, nos vamos al otro tipo de modelo que son los no lineales. En los modelos no lineales, dijimos, como habíamos visto en esta diapositiva, existen dos modelos muy representativos de estos modelos no lineales. Y esos dos modelos es el modelo de TIP, tiempo, interacción y rendimiento, esto por sus siglas en inglés. Y de alguna manera que viene siendo lo mismo el modelo de a este modelo que les presento. Perdón, pero no pude pronunciar el apellido. Este modelo no lineal, TIP, reitero por sus siglas en inglés, tiempo, interacción y ejecución, de alguna manera lo más importante es la interacción entre ellos. Este modelo parte de la premisa de que los grupos son multifuncionales. Para este modelo dice, para mí no es importante que existan fases dentro del grupo porque hay grupos que no necesariamente están para cumplir ciertas fases, sino más bien se juntan para, de alguna manera, juntar las diferentes funciones que puede tener diferentes personas dentro de ese grupo. En este modelo interactúan tres niveles. Inciso A, sistemas, miembros y grupo. Bien, estos tres niveles que hay dentro de este modelo influyen en la relación y en la convivencia de este tipo de grupos. Lo más importante o en lo que se centra en estos modelos no lineales es que el grupo principalmente tenga ciertas funciones, la función de producción, la función de bienestar y la función de apoyo. Las actividades que suele hacer un grupo que está dentro de las etapas de desarrollo no lineales, que se podría caracterizar aquí, es que continuamente este tipo de grupos se juntan primero para la elección de algunos objetivos. Dos, normalmente este tipo de grupos se juntan para solucionar problemas muy en concreto, también para resolver conflictos y para ejecutar esta resolución de problemas o al resolver estos conflictos, para llevar a cabo esto. Aquí en estos modelos no lineales, un muy buen ejemplo se me viene a la mente que podría ser quizás el ayuntamiento municipal, ¿no? El ayuntamiento de cada municipio. ¿Por qué? Porque este ayuntamiento necesariamente no está para cumplir ciertas fases, aunque si bien es cierto tiene un inicio y evoluciona y tiene un final, y podríamos pensar que pertenece al grupo de los del modelo lineal, también podría pertenecer al grupo de los modelos no lineales, en este caso al momento de resolver ciertos conflictos. El sistema sería toda la comunidad. Los miembros de ese grupo podrían ser las personas que de alguna manera trabajan para el ayuntamiento. Y el grupo podría ser literalmente el ayuntamiento, como es presidente y regidores. ¿Por qué podría ser o podría entrar dentro de las etapas de desarrollo no lineales? Primero, porque este grupo, lejos, reitero, de cumplir ciertas fases, se centran principalmente en resolver problemas que ya existen. Es decir, ya hay un problema, necesitamos resolverlo. No importa si vamos en la primera, en la segunda o en la tercera fase, el problema ya está
y ya estamos nosotros, es decir, ya está el grupo. Entonces, lo más importante es las diferentes maneras de pensar que tiene cada miembro del grupo y cómo van a resolver el problema. En estos modelos lineales, insisto, parezco disco rayado, lo más importante es la integración de esos grupos. Lo más importante es lo que van a hacer o para qué se juntaron. Entonces, para mí, no sé, quizás ustedes tendrían otro muy buen ejemplo. Un ejemplo muy bueno sería este del ayuntamiento municipal. El sistema, los miembros y el grupo, donde están juntos para resolver problemas o solucionar conflictos. ¿Ok? Espero que vaya quedando de alguna manera claro. Otro modelo muy importante dentro de estos modelos no lineales es el modelo de Herzig. En este modelo la autora dice que de alguna manera los grupos no tienen una continuidad como tal. La autora señala que los grupos se desarrollan y cambian de forma discontinua, es decir, no de manera lineal, de tal manera que los periodos estables en los que se realizan rutinas habituales resultan interrumpidos por periodos de transición no tan estables. Es decir, no todos los grupos evolucionan de la misma manera, dice la autora. No todos los grupos de alguna manera tienen rutinas habituales, pues que hacen como diarios o siempre. Y que la autora comenta que en este grupo, de alguna manera, perdón, el grupo tiene la libertad de poder de alguna manera evolucionar a su paso y de evolucionar para la siguiente fase o simplemente quedarse en una sola fase. Perdón. La primera fase es el marco inicial de relaciones interpersonales y actividades implicadas en la tarea. Es decir, la primera fase es para conocer los integrantes del grupo, para comenzarnos a relacionar y para establecer qué actividades vamos a hacer para cumplir esos objetivos. Y ya que establecimos qué actividades, pues de alguna manera ejecutarlas. Y de esta manera se volverían en tareas. La segunda fase podría ser el periodo de movimiento inercial que adopta la línea sugerida de transición. Es decir, se puede pasar en este modelo, el grupo puede pasar a la siguiente fase o quedarse en la primera fase incluso. En esta segunda fase, de alguna manera, quizás se adopta esta parte de evolucionar, pero reitero, todo va a ser de acuerdo a cómo el grupo lo vaya decidiendo o requiriendo. Y terminamos con la fase de terminación, precisamente donde el grupo realiza un esfuerzo final para completar su tarea y lograr su objetivo. En resumen, podríamos decir pues que este modelo es un modelo no secuencial o no lineal, porque se fundamenta en la premisa de que el patrón de la conducta observada a lo largo del desarrollo varía de acuerdo a las cuestiones encontradas por el grupo y en la forma en que éste procesa las tareas. Es decir, este modelo no es lineal o no es secuencial porque va a depender mucho de las tareas que se vayan realizando dentro del grupo. Es decir, puede que algunos integrantes del grupo hayan hecho o hayan realizado las tareas que en la primera fase les han pedido. Puede ser que no. Y también el que pase de una fase a otra, que se pueda pasar de una fase a otra, depende mucho también de la interacción que vayan teniendo entre los miembros del grupo o de las conductas que se vayan dando dentro del grupo. Hemos hablado de los dos modelos más representativos de los modelos no lineales.
Ahora nos vamos de alguna manera a los modelos integradores. Y dentro de el modelo más representativo de este tipo de modelos integradores es el modelo de Wurzel. El modelo de Wurzel es un modelo de identidad social, es decir, busca ese sentido de pertenencia, considerado que son unidades dinámicas que se desarrollan a través de una serie de estadios predecibles. Y en este modelo primero se va a comenzar con dos sucesos importantes. Primero, el primer suceso es el periodo de descontento. Este grupo se forma, este modelo, según Wurzel, algunos grupos se forman de acuerdo a que han estado descontentos en algunas cuestiones. Hay personas que no están de acuerdo con un cierto grupo de sociedad y esas personas que no están de acuerdo comienzan a juntarse o a crear su propio grupo. De alguna manera se oponen al poder que se está ejerciendo en cierto momento. Otro suceso importante puede ser el precipitante. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que no estaban de acuerdo en algo de más, sino este grupo también se puede formar de acuerdo a alguna señal identificada, no sé, que era necesario crear ciertos grupos o que este grupo o demás. Es decir, hubo una circunstancia que los orilló a crear este grupo. En este modelo, en este modelo, los integrantes, antes de crear el grupo, no se preocupan cuáles van a ser nuestros objetivos, qué tareas vamos a cumplir. No, primero se juntan y ya posteriormente comienzan a crear las tareas y qué es lo que van a hacer y demás. Los grupos continúan su camino después de crearse hasta que comienzan los problemas de individuación y esto pues lleva de alguna manera pues al término de este grupo. ¿Esto qué quiere decir? Miren, en este grupo no hay jerarquías, en este tipo de modelo, perdón, no hay jerarquías. Entonces, lo más importante es resaltar la individualización de cada miembro. Es decir, aquí todos los miembros de alguna manera quieren tener como cierta protagonismo dentro del grupo. Aquí en este modelo a los grupos no les gusta que alguien sea líder, sino que todos tengan la misma importancia. Por eso hasta abajo de alguna manera les pongo esta frase donde digo, aquí lo más importante es que los individuos luchan por alcanzar su equilibrio entre el deseo de pertenecer al grupo y su deseo por defender la identidad personal, es decir, su deseo por ser vistos dentro del grupo, por tener como una actividad o mucha actividad dentro del grupo. Dentro de este modelo el desarrollo es cíclico, es decir, continuamente pueden estar pasando todas las fases, es decir, termina una fase y vuelve a dar el círculo, es decir, todo el tiempo se está girando en ese mismo entorno cumpliendo cada una de las fases. Y bueno, existen 4 fases, perdón, dentro de este modelo. El primero es la identidad del grupo. En esta fase, de alguna manera aparece el sentimiento de pertenencia, es decir, muchas personas quisieran pertenecer a este grupo por ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de pertenecer a algo o a cierto grupo. De ahí viene la fase de productividad de grupo.
Esta fase está orientada a los logros y objetivos que se van definiendo y de alguna manera en esta fase se van definiendo los roles y se establecen líneas de colaboración, pero sin olvidar que esos roles no están como muy bien marcados, solo de alguna manera de la nada como que sobresale una persona, un líder, pero los integrantes del grupo siguen teniendo protagonismo dentro del grupo. Después viene la fase de individuación. En esta fase, al darse cuenta los miembros del grupo que como que empieza a haber alguien que resalta más, comienzan a crearse subgrupos de alguna manera, haciéndose presente las demás personas del grupo, y aquí es donde comienzan a relucir los intereses individuales. Y cuando esto aparece, pues viene el declive. ¿Por qué? Porque viene la desconfianza, viene la desmotivación y demás. ¿Por qué? Porque ya lo que quizás luchaban porque no hubiera, que era jerarquización, pues es cuando aparece lamentablemente la jerarquización. Un ejemplo muy claro desde mi punto de vista, para poder entender quizás este modelo, sería quizás los partidos políticos. Cuando se están creando estos grupos como de campaña porque va a haber un nuevo presidente, comienzan a crearse grupos. Y de alguna manera la creación de estos grupos comienzan a haber personas que pueden dar su opinión sobre qué sugieren para la nueva administración que ellos pudieran ganar y demás. Y en este momento todas las personas empiezan a tener protagonismo porque pareciera que todas las opiniones son importantes. Muchas personas quisieran pertenecer a este grupo porque es un grupo quizás de personas que pueden dar su opinión y que son escuchadas. Pero casualmente cuando vienen esta parte de las elecciones y de alguna manera se llega a ganar y ya hay un presidente o ya se comienza a dar un líder, pues algunas personas no comienzan a estar de acuerdo con la manera de gobernar y demás, y es ahí donde empieza a haber como subgrupos. Las personas que no están de acuerdo, pues terminan como haciendo grupos por aparte, y es ahí después posteriormente se da esta parte del declive cuando ya las personas que a veces estaban muy de acuerdo en cierta manera de pensar, pues casualmente termina siendo lo contrario, terminan estando en desacuerdo. Y esto es porque ya hubo eso que no querían, que era la jerarquización. Entonces, no sé, se me viene a la mente que ese podría ser un muy buen ejemplo. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Me da mucho gusto que me estén escuchando. Esta clase hablamos, recuerden, de las etapas de desarrollo del grupo. Espero que esta información pueda digerirse y nos vemos el sábado para resolver todas sus dudas. Muchas gracias y nos estamos viendo.